Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde en este punto nosotros ya podemos insertar datos a la tabla que nosotros tenemos en la base de datos, utilizando la siguiente query. Es como nosotros podemos insertar datos a esa tabla y a las columnas correspondientes de la tabla que nosotros hemos creado. También tenemos la query para poder consultar los registros y poder visualizar la información de la consulta en la siguiente ventana de resultados. Ahora vamos a continuar viendo más ejemplos de cómo nosotros podemos insertar datos a las columnas que nosotros tenemos en la tabla. Bien, lo que haré nuevamente es colocar coma y voy a colocar el nombre de la columna age, y aquí también voy a proporcionarle un dato. Recuerden que esta columna age solo acepta valores de tipo entero. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos comillas simples como una cadena de texto y vamos a colocar el valor de 5? Vamos a cerrar la comilla simple. Vamos a proporcionarle un dato a la columna age, pero prácticamente será como una cadena de texto. Vamos a verificar si nosotros podemos insertar este dato en esa columna. Bien, perfecto, como pueden observar, podemos insertar datos en esa columna colocando comilla simple y colocando el valor de 5. Lo toma como si fuera un valor de tipo entero. Pueden observar que justamente aquí en consulta tenemos ese dato. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez del carácter numérico colocamos un carácter alfabético? Vamos a ejecutar la query. Y es cuando tenemos un error. Pueden observar que tenemos el siguiente mensaje, porque estamos tratando de insertar un dato de tipo varchar, que es el siguiente carácter P, a una columna que es de tipo entero. No se puede convertir ese carácter alfabético en un dato de tipo entero. Por este motivo tenemos un pequeño inconveniente. A la hora de insertar datos a una columna correspondiente, tenemos que saber qué tipo de datos recibe esa columna para de esta manera proporcionarle la información a la query que vamos a utilizar para insertar datos a esa columna correspondiente. Pero si nosotros no queremos colocar comillas simples, podemos colocar el valor numérico y de esta forma sí podríamos insertar la información en nuestra tabla. Ahora, podemos insertar valores numéricos justamente en una columna que puede almacenar datos de tipo string. Un ejemplo, vamos a colocar la siguiente cantidad, que prácticamente son valores numéricos de tipo entero. Si ejecutamos la query, perfecto, como pueden observar tenemos justamente en el nombre la siguiente cantidad. Podemos insertar valores de tipo entero en una columna que acepta datos de tipo varchar, porque prácticamente la información que se inserte en esa columna será de tipo varchar, no importa si colocamos valores numéricos o valores alfabéticos. Pero en una columna que acepta valores de tipo entero, solo podemos insertar valores numéricos, bien si es una cadena de texto o es un valor de tipo entero numérico, pero no podemos almacenar valores alfabéticos en esa columna de tipo entero. Ahora, lo que haré será comentar esta línea de código utilizando barra, luego asterisco. Vamos a colocar al final asterisco barra, y lo que haré ahora es ejecutar una línea de código que voy a utilizar para poder eliminar todos estos registros que están en la tabla. Vamos a colocar la siguiente sentencia: delete. Con esta sentencia lo que haremos será eliminar los registros. Luego vamos a colocar la sentencia from para indicarle que vamos a eliminar los registros de la tabla persons, punto y coma. De esta forma vamos a eliminar todos los registros de la tabla. Hay que tener mucho cuidado al utilizar esta línea de código. Luego veremos más ejemplos de cómo eliminar registros en las tablas que nosotros tenemos en la base de datos. Por ahora solo vamos a utilizar esta línea de código. Perfecto, como pueden observar he eliminado todos los registros que están en la tabla person. Ahora vamos a comentar esta línea de código y voy a habilitar la línea que se utiliza para poder insertar a la tabla
porque lo que haré ahora es insertar un nuevo registro. Justamente aquí vamos a colocar comillas simples para poder colocar nuevamente mi nombre. Bien, y aquí voy a cambiarle la fecha. En este momento tengo día 24. Vamos a insertar datos. Voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar tengo nuevamente la siguiente información. Bien, perfecto. Pero pueden observar en la columna ID tengo el valor de 13, a pesar de que es el primer registro en la tabla. Esto significa que como nosotros eliminamos registros anteriormente, esta columna siempre ha seguido incrementándose desde el último valor que se ingresó anteriormente en la tabla. Ya en este punto tenemos la ID 13. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos reiniciar la columna ID, que empiece nuevamente el conteo desde el valor de 1? Bien, vamos a colocar una nueva sentencia, pero vamos a comentar nuevamente esta línea de código. Antes de hacer la consulta, vamos a colocar la siguiente sentencia. Dentro de los paréntesis vamos a colocar comilla simple y vamos a colocar el nombre de nuestra tabla, que en mi caso se llama person, comilla simple. Luego vamos a colocar coma y vamos a colocar la siguiente palabra para poder resetear. Nuevamente coma y vamos a colocar un valor de tipo entero para indicarle a la columna identity desde donde empezará su conteo. Yo voy a colocar el valor de 1. Y de último vamos a colocar punto y coma. Bien. Ahora vamos a ejecutar la query. Pueden observar que no ha funcionado, siempre sigo teniendo el valor de 13. Es porque tenemos un registro en la tabla y la ID de este registro es mayor al valor de 1. Esto significa que tenemos que eliminar ese registro. Vamos a eliminar y luego voy a ejecutar el siguiente procedimiento. Voy a ejecutar la query. Bien, efectivamente. Ahora voy a deshabilitar esta línea de código y la siguiente línea de código. Y nuevamente voy a insertar registros para verificar si los cambios han resultado. Justamente aquí tenemos que colocar punto y coma. Voy a ejecutar la query. Efectivamente se ha reiniciado nuevamente la columna ID, pero aquí me está mostrando el valor de 2. Es porque yo aquí he colocado el valor de 1. Esto significa que el conteo empezó desde el valor de 1 en adelante. Pero si nosotros queremos que el conteo empiece nuevamente desde el valor de 1, aquí tenemos que colocar el valor de 0. Nuevamente voy a eliminar los registros. Voy a deshabilitar esta línea de código, pero rápidamente lo haré con el siguiente botón. Ahora voy a ejecutar nuevamente la query. Bien, voy a deshabilitar esta línea de código y habilitar la línea de código para poder insertar datos. Voy a ejecutar nuevamente la query, pero antes hay que deshabilitar esta línea de código. Ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar tenemos ahora el valor de 1 en la columna identity. Con esta línea de código nosotros podemos reiniciar el conteo de esa columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable, donde hay que colocar las siguientes sentencias, luego abrir paréntesis, colocar el nombre de la tabla, a quien vamos a resetearle la columna identity, luego la palabra para poder resetear y el valor de 0 para que su conteo empiece desde el valor de 1 tal como lo hice justamente ahora. Pero si nosotros queremos que el conteo empiece de un valor en específico, aquí tenemos que colocar ese valor. Ahora pasemos a MySQL para hacer lo mismo que nosotros hicimos aquí en el SQL Server. Pero antes voy a guardar y pasemos a la base de datos de MySQL. Bien, justamente yo tengo la columna age que acepta valores de tipo entero. Voy a habilitar nuevamente las demás columnas, pero voy a pasar al diseño. Tengo age last name. Bien, justamente aquí voy a colocar name y voy a proporcionarle el dato. Voy a colocar comilla simple
luego coma, y de esta forma ya tengo los datos correspondientes. Pero ¿qué pasa si nosotros encerramos este valor en comilla simple? El valor que nosotros vamos a insertar en la columna age, que es la edad. Justamente aquí voy a cambiarle la fecha. Ya en este punto estoy en el día 24. Vamos a ejecutar la query. Pueden observar que no tenemos ningún inconveniente en insertar datos numéricos como una cadena de texto. Pero ¿qué pasa si nosotros ingresamos algún carácter alfabético en esta cadena de texto? Vamos a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar tenemos una advertencia. Y pueden observar que se insertó el dato, pero solo se insertó el valor de 5. No se insertó el carácter alfabético. Esto significa que convirtió el valor de 5 en un dato de tipo entero y lo almacenó en esa columna, pero no se pudo insertar el carácter alfabético. Por este motivo nos mostró una advertencia. Pero ¿qué pasa si no tenemos un valor numérico? Pueden observar que tenemos la siguiente advertencia. Se insertó el registro, pero en la columna age por defecto se ingresó el valor de 0, porque en la columna age no se puede almacenar valores alfabéticos, solo valores de tipo entero, tal como en SQL Server. Pero pueden observar que en SQL Server no se insertó el registro porque teníamos ese error, pero en MySQL sí se puede insertar el registro, pero la columna queda con su dato por defecto. También podemos hacer insertando valores numéricos en una columna que acepte valores de tipo string, como la columna name. Vamos a ejecutar la query. Tenemos la advertencia por la columna age. Pueden observar que aquí tenemos ese resultado. Prácticamente lo mismo que hicimos en SQL Server, pero en cambio aquí en MySQL se puede insertar el registro a pesar que nosotros le estamos proporcionando un carácter alfabético a la columna age, pero no se inserta esa información, solo se le proporciona el valor por defecto a esa columna. Pero en SQL Server no se insertó el registro. Hay más seguridad al momento de tratar la información que se va a insertar en la tabla. Si no es la información correspondiente, no se va a insertar el registro. En cambio, en SQL Server sí podemos insertar esos registros a pesar que la columna requiere un dato en específico. Nuevamente voy a colocar comillas simples para poder colocar mi nombre. Ahora, para poder eliminar registros, es prácticamente lo mismo que nosotros hicimos en SQL Server. Voy a comentar esta línea de código. Y antes de consultar, vamos a colocar la sentencia delete. Luego vamos a colocar from y ahora el nombre de la tabla. Vamos a colocar punto y coma. De esta forma vamos a eliminar todos los registros de la tabla. Tal como les mencioné anteriormente, hay que tener mucho cuidado en utilizar esta línea de código. Esta línea de código solo es para eliminar todos los registros. Pero si nosotros queremos eliminar solo un registro en la tabla, esto lo veremos más adelante, donde podamos ya consultar a la tabla correctamente y poder eliminar los registros que nosotros deseemos eliminar de dicha tabla. Voy a ejecutar la query. Nos muestra la siguiente advertencia, que la consulta que nosotros vamos a realizar va a eliminar toda la información de la tabla persona. Y nos muestra que si nosotros queremos utilizar la cláusula where para poder eliminar ciertos registros, pero yo no quiero utilizar la cláusula where. Tal como les mencioné anteriormente, más adelante vamos a utilizar esa cláusula para poder eliminar ciertos registros de la tabla. Voy a seleccionar no. Bueno, no se efectuó. Voy a seleccionar sin. Perfecto. De esta forma se eliminaron todos los registros. Pero MySQL me mostró esa advertencia si realmente yo quería eliminar todos los registros. Perfecto. Ahora, nuevamente voy a habilitar la siguiente línea de código para poder insertar datos a esta tabla. Y voy a comentar esta línea de código colocando almohadilla. Voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar tengo los siguientes registros. Pero tal como ha sucedido en SQL Server, pueden observar la columna de autoincremento contiene el valor de 9 a pesar que tenemos un registro. Bien, lo que queremos será nuevamente eliminar ese registro
para poder resetear la columna Identity. Voy a ejecutar la query. Nuevamente me muestra la advertencia. Perfecto. Ahora voy a comentar esta línea de código, porque ahora vamos a utilizar la sentencia para poder resetear nuevamente la columna autoincrementable. Y vamos a colocar alter. Luego vamos a colocar table. Ahora vamos a colocar el nombre de la tabla, que en mi caso se llama person. Luego vamos a colocar la siguiente palabra, autoincremento. Le vamos a asignar el valor de 0, punto y coma. Bien, voy a ejecutar la query. Bien, perfecto, todo se efectuó satisfactoriamente. Voy a comentar ahora esta línea de código y voy a habilitar la línea que se utiliza para poder insertar datos. Voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar, ahora la columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable se ha reseteado y empieza el conteo desde el valor de 1. Perfecto, de esta forma nosotros podemos resetear la columna que sea autoincrementable si nuevamente queremos empezar el conteo desde el valor de 0, pero aquí empezó desde el valor de 1. Bien, estas son las formas que nosotros podemos utilizar para poder resetear la columna Identity de la tabla que tenemos en SQL Server y de la tabla que tenemos en MySQL. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.